Bueno, miren, a pesar de todo, y que mucha gente quizás entendió que el tono de la entrevista más temprano con la presidenta de la sede fue un poco ríspido, pues miren, yo soy un tipo optimista. Si me atengo a lo que ella mencionó aquí, a mí me parece que la mitad del problema está resuelta, porque si los profesores están y deben estar en la mesa donde se planifique ese regreso, las decisiones tendrán que tomarse consensuadas con ellos. O sea que me imagino que allí sabremos qué cosas se van a pedir en específico. Si la petición es el tema de las vacunas, ya hace cuestión de un par de días se dio inicio a la vacunación de profesores. Hayan sido 50 o 70, se inicia. Uno espera que ese ritmo de vacunación sea lo suficientemente rápido, ágil, para que las cantidades de maestros, pues, en pocos días lleguen a ser lo suficientemente grandes, considerables dentro del espectro, como para que cuando se ponga una fecha, pues, ese no sea el problema. Dichas esas cosas, cada uno de los puntos que, pues, tocó la licenciada Guante, la maestra, pues, yo creo que ya aquí han sido reclamados con anterioridad. Fuimos, si no los primeros de los primeros, cuando no estaba el tema ni de moda, en haber dicho que el gobierno central tenía un enorme chance de hacer intervenciones que no necesariamente iban a ser tan caras como la construcción, o la remodelación de una escuela completa. Básicamente tenían que ver con poner a tono con las necesidades de higiene, sobre todo de asepsia, de higiene, y de toda esta todo esto que cambia la pandemia en materia de tener baños, agua en cantidad suficiente, con la presión suficiente, con la higiene de los espacios suficientes, más las novedades que podría ser la adaptación dentro del aula de dispensadores de jabón líquido, cualquiera que fuera la forma en la que se preferiría. No necesariamente tiene que haber un dispensador fijo en la pared, que podría ser lo ideal, sino que atendiendo a las necesidades y a la practicidad, bien pudiera ser simplemente ese pote, ese frasco que pudiera pues haber en cada aula en manos de los profesores, para asegurarse de que este tipo de práctica se convierta pues en una costumbre. Nosotros siempre echamos en falta, es algo que no lo dijimos ahora, porque no somos oportunistas, no nos gusta de hecho el oportunismo. Sí hay cosas que pasan ante las que usted tiene en el momento que buscar salir y tratar de encontrar la mejor forma de aprovecharlas. Eso no lo vamos tampoco a censurar, pero se dijo con mucho tiempo en los micrófonos de la Z101 y del gobierno de la tarde, y yo creo que nuestros compañeros de eso son testigos, que había que hacer de la oficina y de la escuela, del aula, un aliado en la educación de la población con respecto a la pandemia. Y ese fue un chance que se perdió en los meses siguientes a la primera fase del encierro, cuando la gradualidad, la que le tenía miedo a un montón de gente, y que después cuando empezó a hacerse, entonces al llegar las cifras de julio se le cogió más temor todavía, debía aprovecharse para aquello que no iba a poder corregir la macana en la calle, que no iba a poder corregir simplemente los horarios, la restricción de horarios, que es la educación de un pueblo. Bueno, ahí había por lo menos 3 elementos. ¿Cuáles? Los jóvenes que acuden a las aulas, una inmensa cantidad en el país entero, las personas que acuden a trabajar a los negocios que en materia de bienes y servicios abastecen al pueblo, pero los clientes que teniendo que acceder a esos lugares se van a ver conminados también pues a aprender primero y luego a obedecer unos patrones y unos protocolos. Esa oportunidad la perdimos y preferimos confiarnos, descansarnos en los policías en los semáforos, los pobres a los cuales se le exige siempre tener que bailar con la más fea, un pueblo estresado, presionado, que ya de por sí trae un problema de respeto a la autoridad hace muchísimo tiempo, de por sí es una policía y son unos militares que también arrastran otras situaciones muy difíciles, culpa de la política dominicana y de sus operadores que no han sabido a ese personal darle la capacitación adecuada, la aparatología adecuada, la motivación, los salarios adecuados. Todo eso se pensó que era la única varita mágica. Como hay que decir que los gobiernos trabajan, el saliente y el entrante se fueron por esa inercia. Al final las cifras tuvieron el mismo nivel de desarrollo, yo diría que iban a tener, si no de todos modos, incluso hasta peor. En ese sentido, pues, soy optimista. A mí me parece que lo expresado por la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores
Simplemente primero es su rol, es el rol que tiene que jugar como directora de un gremio, aunque yo con eso tengo quizás alguna diferencia de criterio de lo que es el gremialismo tradicional en República Dominicana, pero es lo que ella tiene que hacer, porque los profesores que le apoyan y que le votaron y que le eligieron en esa posición, evidentemente que le deben tener como interlocutora ante otras agencias, ante los poderes del Estado, eso está bien. Y luego, me parece que las cosas que dijo me las encontré mucho más razonables que otros contextos donde a lo mejor se han dado esas publicaciones. Así que soy un optimista y me parece, insisto, en que tan temprano como quizás dentro de un tiempo oportuno o corto puede lograrse ese consenso, a ver cuáles son las situaciones que se requieren. Ahí está la situación. Acabamos de escuchar al ministro de Energía y Minas. Me voy a referir en estos 2 minutos restantes a nuestra opinión. Nosotros hicimos una pregunta, la pregunta que básicamente teníamos hace días pensada para cuando se diera esta oportunidad, y era la situación relacionada a la matriz energética y al hecho de que hace unos años, y eso es algo positivo, lo hiciera quien lo hiciera, estaba bien hecho, se podía hablar por primera vez en mucho tiempo de evolucionar hacia una matriz equilibrada, con la posibilidad de generar energía de carbón, de gas natural y de fuel oil como un derivado directo de la refinación de petróleo. Eso también con el acceso que pudiésemos tener a las energías renovables, tanto a las tradicionales, porque dentro de las renovables está la hidráulica, aunque mucha gente no la relaciona, como las de nuevo cuño, como es el caso de la energía eólica, la energía solar, la mareomotriz, entre muchas otras formas que están estructuradas y que en algunas partes del mundo comienzan a tener más importancia que en otras. Dicho esto, nos decía con mucha sinceridad, como siempre, con mucha, yo diría que con mucha fortaleza casi siempre en su argumentación, el hecho de que no vamos realmente hacia esa utopía que a mí me parecía generalmente muy práctica, un 33-33-33 o un 30-30-30 y el resto para las energías renovables en materia de la matriz energética. Y vamos evolucionando hacia una matriz del gas natural. Miren por qué es importante, cómo se correlacionan un área de gobierno con otra. El ministro de Energía y Minas está hablando de hacia dónde vamos, hacia dónde se está estructurando, incluso habló de licitaciones en un lugar del país, allá en esa región de la línea noroeste, que me alegra muchísimo que puedan beneficiarse de este tipo de cosas, de la infraestructura que casi siempre se correlaciona a la posibilidad de montar esas plantas, y al hecho, yo diría importantísimo, que ahora tiene para el resto de ese aparato de gobierno entender ese proyecto. Si República Dominicana está en su diseño diciendo que va a depender más de un tipo de combustible, que es el gas natural, miren, automáticamente tiene que hacerse un esfuerzo, porque nuestras relaciones con los países que producen gas natural y que lo producen en mayores cantidades y que tienen dentro de su estructura de producción y comercialización hacia el exterior, hacia el mundo, hacia el mercado mundial, los que mejores condiciones puedan precisamente ir generando en ese sentido. Yo creo que el tema del pacto eléctrico, y soy el primero que dice, siempre habrá aspectos que no nos van a convencer del todo. El desmonte de la situación de los subsidios, pero no solamente desmontarlos como mucha gente cree para darle duro a la parte más vulnerable del pueblo, no, se trata de, como siempre, la gradualidad hacia una condición ideal, y es que la gente pague por la energía que usa. Con la gradualidad, insistimos, siempre reconociendo que hay unos matices y unos pasos intermedios, pero esa gradualidad y esos subsidios a esos sectores vulnerables también tendría que ver con retirar privilegios a unos sectores que son importantes en la economía, nadie lo duda, nadie le desconoce el sitial que se han ganado, pero que también no podemos hablar solamente de quitarle subsidios a los más pobres, y con lo que en parte al final estoy de acuerdo, pero también con quitar y retirar los privilegios de siempre que impiden la real competencia en muchísimos sectores económicos y que hace, y con esto cierro, que los pactos, yo siempre voy a sospechar de ellos, porque el que está en la mesa, claro que va a representar sus intereses, y yo no dudo que el lobismo cumple una función. El problema es quién representa los intereses de los que no estamos sentados en la mesa. Y ahí, pues, esa parte, digamos, siempre va a quedar ese vacío. Es mejor
un pacto que ninguno puede ser. Los resultados lo dirán. Queda ahora en adelante que lo firmado, lo pactado, lo acordado, lo discutido pueda producir efectos que sean visibles en el bolsillo del siempre abusado y fuñido contribuyente y consumidor dominicano, sobre todo de a pie. Vamos a la pausa.